Hola, les damos la bienvenida a todas las personas que están conectadas a este video, el séptimo, la séptima emisión del programa La Izquierda Debate de la Unidad de las Izquierdas. En esta ocasión estará conducido por el compañero Josafat Hernández y su servidor Héctor Mora. Nuestro tema de hoy es sobre la disputa, la competencia entre el occidente colectivo o el capitalismo occidental y China. Nuestro invitado especial de esta ocasión es el doctor Enrique Dussel, que es doctor en Economía por la Universidad de Notre Dame desde 1996. Desde 93 es profesor de tiempo completo en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM y coordinador del Centro de Estudios China en México de esa misma facultad, y además coordinador de la Red de América Latina y el Caribe sobre China. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel número 3 y es autor de varios artículos y libros sobre la organización industrial, el desarrollo, el proceso de segmentación de cadenas globales de valor y las relaciones entre América Latina y el Caribe y China en varios idiomas como alemán, inglés y chino. Les damos la bienvenida a Josafat y doctor Enrique. Muchas gracias, buenas tardes. Hola, Héctor. Muchas gracias. Qué gusto enorme estar aquí con todos ustedes. Me da muchísimo gusto estar aquí conduciendo este programa de Unidad de las Izquierdas, Izquierda a Debate, y precisamente dentro de los temas que han habido dentro de las discusiones que se han estado planteando en medios de comunicación, en la academia, en los diferentes espacios políticos de organización de militantes, etcétera, el tema de China ha sido importantísimo. Importantísimo porque ha estado reconfigurando el mundo tal y como lo conocemos. Muy importante también porque China es un ejemplo de crecimiento y desarrollo muy exitoso en la historia, digamos, de la humanidad, y también porque se puede aprender muchísimo de lo que allá está pasando en términos de su política industrial, en términos también de cómo han generado diferentes relaciones entre el Estado y el mercado, y también sobre la relación de China con América Latina. Y dentro de todo este contexto, pues nos da muchísimo gusto tener al experto de esos temas con nosotros, al doctor Enrique Dussel Peters, que realmente su trabajo ha sido muy interesante, muy consistente. Lleva más de, yo diría que más de 20 años estudiando a China. Realmente el trabajo que se ha hecho para estudiar la relación comercial, sector manufacturero, el sector también de cómo se han generado empresas en China, así como cuestiones que también nos hacen ver la importancia del sector público, se vuelve fundamental para que lo podamos conocer. Y bueno, dentro de los temas que habíamos platicado con Héctor para abordar, digamos, en este tema, tiene que ver con cómo podemos explicar la situación actual de China, es decir, cómo podemos explicar el crecimiento y el desarrollo de China y cómo China llegó a ser la potencia global que es en la actualidad. A ver, mira, entrando sobre estos temas, ¿no? Yo primero invito mucho a todos los interesados en la República Popular China a integrarse a lo que existe en términos de análisis en América Latina, en China y en otros países. No hay que redescubrir la rueda en muchos casos, ¿no? Es decir, en el Sechimex, en la red ALC China, van a encontrar cientos de documentos, análisis históricos de relaciones internacionales sobre el sistema político, sistema económico, temas culturales y muchos otros de China. Eso es bien importante porque de nuevo me parece que no le estamos dedicando como país, México, como continente, América Latina, los partidos políticos en América Latina, en México, tienen me temo que todavía un muy incipiente, insuficiente conocimiento sobre China, y creo que estamos claros, como indicabas, Josafat,
de que no se trata de copiar y pegar la experiencia china, eso no sería posible, pero si no tenemos un detallado conocimiento sobre el desarrollo de la economía política y la socioeconomía china, por lo menos desde 1949, si no tenemos un detallado conocimiento, pues ni siquiera nos planteamos las preguntas básicas y fundamentales, ¿no? ¿Cómo es que China logró reducir su pobreza absoluta en 800 millones de habitantes? Lo dice el Banco Mundial, no el Partido Comunista de China, ¿no? ¿Cómo logró China un proceso de escalamiento tecnológico en el siglo XXI? Si caemos en la trampa de poner a China entre A, Argentina, Z, Zambia, y en medio hay 200 países, uno que se llama República Popular China, pues, y no le dedicamos a lo que según el Fondo Monetario Internacional es la economía más grande del mundo medido en poder de compra, ¿no? Si no le dedicamos de análisis puntual a su sistema económico, su sistema político, estamos perdidos, ¿no? Yo te diría en términos amplios, Josafat, y de nuevo encontrarán ahí mucho material. Acabo de publicar un libro con Lynn Reiner Publishers en inglés, espero que se publique pronto en español, sobre un grupo de conceptos, etcétera. Pero yo te diría, para contestar por tu pregunta, iniciar ahí con un diálogo y una discusión, hoy en día, y desde hace al menos una década, estamos hoy en día en una profunda competencia sistémica entre Estados Unidos y China, en donde los dos países, Estados Unidos y China, tienen sistemas políticos y sistemas económicos diferentes que están compitiendo y se están dando durísimo en este proceso de competencia. Está muy de moda concentrarse en el tema de la guerra comercial. Sin embargo, en los últimos 10 años, lo que estamos viviendo y al 2025 es una confrontación a todos los niveles en temas de innovación, semiconductores, autos eléctricos, restricciones comerciales, aranceles, pero también restricciones al acceso simplemente de exportaciones y productos específicos, pero también en el ámbito del turismo, de los vuelos directos, de los institutos Confucios y cientos de temas. Esto es reflejo, de nuevo, de una competencia sistémica y que me temo que continuará durante unas cuantas décadas, ¿no? Enrique, es que esto que nos describes nos lleva a tratar de entender o de imaginar cómo es que pasa China de un modelo de maquila con bajos salarios, importando tecnología, importando empresas, y se lleva mucho tiempo, 40 años aproximadamente, pero para tiempos históricos es un plazo muy breve. Y se convierte ahora en desarrolladora de tecnología y está compitiendo con la versión del capitalismo, a reserva de comentar cómo vemos eso del capitalismo no en China, de tú a tú, y es visto desde el lado occidental como el principal enemigo, como el rival a vencer en términos económicos, culturales, sociales, en fin. Entonces, si se puede alguna explicación más o menos breve que la que alcancemos a comprender todos, cómo pasa China en este plazo relativamente breve de ese modelo de traigan sus empresas y aquí ponemos la mano de obra barata y les damos exenciones de impuestos a lo que es ahora. Y me parece más importante porque en México en los 80 se intentó un modelo semejante.
Nosotros ponemos mano de obra barata, ustedes traigan sus empresas, les hacemos exenciones fiscales. Y nosotros seguimos, salvo los últimos 7 años o 7 años y medio, que la cosa ha empezado apenas a mejorar, pues muy atrasados, y China es pues casi el top de la economía y de la tecnología mundial. Mira, como bien indicas, en la actualidad, imagínense, a inicios de la década de los 80, incluso vinieron varios funcionarios de alto nivel chinos para conocer lo que ellos consideraban como lo más sofisticado de la maquiladora. Yo he trabajado mucho sobre el tema bajo el concepto de importaciones temporales para su exportación, cuáles son los incentivos, etcétera. Eso hace 45 años, ¿no? Hoy en día, según el ASPI, Australian Strategic Policy Institute, llevan 30 años realizando estudios muy valiosos sobre 64 sectores, cadenas globales de valor, en las cuales empresas de nacionalidades específicas, ¿quiénes son los líderes, ¿no? A principios del siglo XXI, 60 de 64 cadenas globales de valor estaban lideradas por empresas con tecnologías estadounidenses. El último estudio de 2024 refleja que 57 de 64 cadenas globales de valor están lideradas por empresas chinas. Es decir, no es solo DeepSeek, Alibaba, Huawei, sino que simplemente en buena parte de América Latina, pues simplemente no estamos informados y no salimos de la impresión, wow, ¿no? Qué bárbaros estos chinos, cuántas cosas están haciendo. Más bien, esa impresión, wow, lo que refleja es pues nuestra propia ignorancia, porque no sabemos que detrás de estas 50, 100 empresas vienen miles de empresas. En breve, invito de nuevo a revisar lo que existe hoy en día, que no se revisa suficientemente, pero yo te diría, personalmente, para mí un concepto fundamental para comprender desde 1949 a la República Popular China es el concepto del sector público en China. El sector público es una institución que no existe en el Occidente, en fin, Occidente como no China, ¿no? Incluyendo a México y a muchos otros que como tal, en fin, es una abstracción por ahí no muy significativa, pero el sector público en China, imagínense, es lo siguiente. El sector público es la suma del gobierno central, provincias, ciudades y municipios, y ahora con dos componentes críticos. Un componente es el componente de la competencia dentro del sector público, ¿no? Es decir, dentro del sector público se sacan los ojos. Para algunos colegas y amigos de China, de izquierda, yo diría, pues dirían, mira, son neoliberales, ¿no? Pues ya entonces entendimos todo y con eso no tenemos que estudiar a China porque pues ya dijimos que son neoliberales. Nótese el sarcasmo. Yo diría, eso humildemente no es suficiente. Son muy competitivos en el sector público, ¿no? A diferencia, yo les diría, de sustitución de importaciones, donde durante décadas se dijo, vamos a hacer un auto, y después de no sé cuántas décadas y miles de millones, pues sale un Frankenstein de 7 llantas que pues nadie quiere, ¿no? Pero tampoco es la Unión Soviética de los 50, 60 o 70. Entonces, hay un elemento de competencia violento, ¿no? Pregúntenle a las empresas transnacionales que entran a China y dicen, ya entré, le voy a vender pan, tortillas, tequila o autos a 1,400 millones de habitantes, no me voy a dar abasto. ¡Ja! Sorpresa, pregúntenle a la Volkswagen y a otros, pues encontraron un mercado más competitivo que en la Unión Europea y Alemania. Y un segundo factor,
el Partido Comunista de China. El Partido Comunista de China, a través de ministerios y cientos de instituciones, con la capacidad de coordinar en el corto, mediano y largo plazo la competencia que se ha definido ex ante en sectores específicos. Entonces, eso significa que hace 20 años se decidió en el sector público, las baterías eléctricas son importantes, ¿no? Entonces empezaron con un celular y una batería de 50 gramos. Hoy en día tienen el liderazgo en las baterías de 50 gramos y de 300 kilogramos para un auto eléctrico. Entonces, la mayoría de los analistas que se suben a la moda de China, porque pues hay que decir algo sobre China, ni modo de no decir nada, ¿no? ¡Wow! ¿Cómo es posible que China produzca baterías? El milagro chino, como existió el milagro mexicano, ¿no? Uno diría los milagros pues para el Vaticano. Lo que acá tenemos son 20, 30 años de políticas no industriales, como lo indican muchos macroeconomistas, 500 páginas y terminan, hay que hacer una política industrial. Yo diría, hay que partir de la necesidad de una política industrial. ¿Y esto qué significa? Este sector público, con un factor de competencia, con un factor de cooperación que dice, no vamos a permitir acá un proceso nocivo de destrucción de capital con cientos de empresas que van a producir baterías. No, 5 van a competir y la mejor va a subsistir y la que no. Esa es la decisión institucional del sector público y del Partido Comunista de China. Esas decisiones se decidieron hace 20 años, entonces no hay milagros. Los milagros son para los ignorantes que no nos enteramos que hace 20 años se están desarrollando, etcétera, ¿no? Entonces, el sector público, desde mi perspectiva, es una institución y un concepto sumamente valioso y que yo pondría a discusión incluso en América Latina y el Caribe y México hoy en día, con elementos de nuevo de competencia y con elementos de coordinación. Imaginémonos en el 2025 que la ciudad de Buenos Aires, de Sao Paulo o la Ciudad de México produzca autos. Eso es lo que sucede en China, ¿no? Este sector público, y con eso termino, pero con la respuesta, este sector público, lo hemos tratado de cuantificar, tiene la propiedad de alrededor del 45% del Producto Interno Bruto de China, la economía más grande del mundo, ¿no? No hay ninguna otra economía de las principales 20 en donde el sector público tenga propiedad del 2 o 3% del Producto Interno Bruto, ¿no? La principal productora de autos en China hoy en día se llama BAIC, hay algunos circulando acá en la Ciudad de México. BAIC significa Beijing Automotive Industrial Corporation, propiedad única de la ciudad de Beijing. Produce más autos que todo México juntos, imagínense. Entonces la pregunta de, y China y el sector público y la ciudad de Beijing, ¿hacen una política industrial? Pues la pregunta no comprende lo que está haciendo China. Pues si esa empresa es mía, con eso hago política industrial, tecnológica, de innovación educativa, turística, de financiamiento y lo que tú quieras, es mi propiedad, ¿no? Entonces, si no entendemos eso y nos la pasamos tropicalizando a China, ¿verdad que hacen política industrial en China? Y los chinos te van a decir, pues capaz que sí, capaz que no. La verdad es que no entiendo la pregunta. Con esto hago todo lo que sea necesario, ¿no? Entonces es una pregunta muy latinoamericana que no entiende a China contemporánea y, por cierto, en los últimos 30 o 40 años, ¿no? Yo quería comentar algo que me pareció súper interesante, que tiene que ver precisamente con cómo se tiene un mal hábito de parte, digamos, desde las academias y también, por decirlo así, de diferentes sectores de la sociedad, a tratar de forzar las categorías, ¿no? Y, digamos, no se estudia a fondo el tema de China y más bien como que se quiere forzar
y se quiere, por decirlo así, proyectar cosas que desde América Latina vemos para entender a China, pero en realidad eso lo que genera es una especie de distorsión de lo que es el proceso específico de China. Entonces me pareció muy interesante cómo, por ejemplo, el sector público es muy distinto a lo que tenemos en América Latina en general, y cómo, por ejemplo, esta idea de la competencia que se da al interior del sector público es una idea que en México no hemos explorado. No hemos puesto, por ejemplo, planteamientos que tengan que ver con promover que se generen industrias o que se generen empresas de parte de municipios o de parte de diferentes estados del país. Eso ni siquiera es algo que aparezca como una opción, como que usualmente pensamos que el sector público es, como bien decías, algo relacionado con la sustitución de importaciones, se genera una empresa gigantesca a nivel estatal y en todo caso se apoya, ¿no? Pero no se tiene esta idea de poner a competir diferentes empresas públicas, ¿no? Y cómo entre esas empresas públicas se genera, digamos, una dinámica de mayor eficiencia. Entonces, también eso es una cuestión que veo que hay en China y que acá no hemos discutido, cómo generar mayor eficiencia en los recursos públicos. Creo que ahí es muy interesante lo que nos comentas respecto a este asunto, que me parece que sería muy interesante ahondar más. Por ejemplo, en esta parte del sector público. El tamaño del sector público, y ese dato me pareció fundamental, que es de 40%, digamos, la propiedad de todo el PIB, nos hace también pensar que el sector público también puede ser profundamente eficiente, no solo el sector privado, porque esa es una idea que también tenemos muy instalada en nuestro país, en diferentes partes también de América Latina, como si el mercado pudiera sustituir al Estado, ¿no? Y me parece que además se tiene la idea de mercado privado, pero creo que podemos complejizar pensando en cómo el sector público de China representa un reto epistemológico para las ciencias sociales, y creo que en esa perspectiva es muy interesante cómo se plantea el sector público como un concepto clave que habría que estudiar. Entonces, perdón, Enrique, antes de que comentes, perdón, tratando de complementar un poco lo que decía Josafat, me parece muy interesante lo que estabas planteando, porque creo que se pone en parte el asunto de la disputa económica global en términos de qué versión de la forma de producción o del capitalismo es eficiente. Ese que está desregulado, controlado por lo que le llaman el libre mercado, con un Estado achicado y con menos capacidades económicas, o una versión en la que el Estado la hace de regulador, de controlador en parte, pero que permite la participación privada y a su vez participa en esta cosa. Me recordó un poco el debate que se daba un cacho al final de los 70s en México, en el sentido de que aquí le querían llamar capitalismo mixta de Estado, o economía mixta, que era así la mixtura. Creo que alguna vez llegamos a soñar en que pudiera derivar en esto que está sucediendo en China y que nos describías ahorita. Pero entonces tú dirías que se está debatiendo en el mundo, se está compitiendo esas dos versiones de cómo conducir y controlar el capitalismo o la producción en la actualidad. A ver, entonces, no se trata de un debate abstracto a histórico, ¿no? Como señalaba Josafat, los conceptos, nos diría nuestro viejo amigo Carlos Marx, los conceptos hay que comprenderlos en tiempo y espacio. Y nuestro tiempo y nuestro espacio en América Latina es diferente al chino. No estoy diciendo ni bueno ni malo, pero pues hay que comprenderlo en la discusión, en el debate, en la historia. ¿De dónde surge este sector público, no? No quiero dormirlos, no tengo suficiente tiempo, los invito a revisar este reciente documento mío y otros, ¿no?
esta competencia en el sector público surge desde 1949 en la República Popular China y sobre todo con Deng Xiaoping, ¿no? En este periodo desde los 70s, 80s, donde Deng Xiaoping impuso, yo les diría, bajo la sombra de Mao Zedong, impuso un grupo de nuevas prioridades, la innovación, la competencia, la meritocracia, ¿no? En el partido. Entonces, sorprendentemente, ¿cuál miembro del partido, cuando van a competir el gobernador, alcalde de 3, 4, 5 provincias y el alcalde de Shanghái, etcétera, con base en qué compiten para incrementar su nivel en el partido? Pues con base en los resultados socioeconómicos, no es con base, no solo con base en grillas de tercer o cuarto nivel. Los resultados socioeconómicos, algunos dirán bola de tecnócratas neoliberales, está bien, bueno, pues dirán los chinos, ¿sabes qué? Me preocupa poco, no vaya a ser que por eso ustedes están como están, ¿no? Los principales resultados comparables son los resultados socioeconómicos territoriales. Y si tu PIB en China, en la ciudad de Pekín, se cayó en 10% en el periodo de evaluación y el de Shanghái aumentó en 15%, pues te puedo asegurar quién será elevado dentro de las estructuras del partido, ¿no? Entonces es otra racionalidad que surge de la historia política relativamente reciente, ¿no? Y lo que es importante es conviven hoy en términos efectivos y reales diferentes formas de propiedad, conviven y compiten, ¿no? Es decir, tienes a Chery, a Geely en el sector automotriz, yo me he especializado más en esa cadena, pero también en otras que son privadas chinas, pero tienes prácticamente todas las transnacionales que conocemos en América Latina y tienes un grupo de empresas públicas chinas. Todas estas compiten entre sí, no es de que se imponga etcétera, etcétera. Entonces, es un modelo muy sofisticado, ojo, se dice muy bonito en una plática, eso tiene una cantidad de implicaciones complicadas. El sector público y el gobierno central, para darse una idea, lleva más de 10 años proponiendo, exigiendo un proceso de consolidación del sector automotriz, ¿no? En América Latina y el Caribe no tenemos una automotriz latinoamericana. Vienen las delegaciones chinas y dicen, oye, pues que son un continente de inútiles, o que cómo es posible que no puedan fabricar un auto. Nosotros en China tenemos más de 200 fabricantes de las OEMs, ¿no? Requerimos de un proceso de consolidación. 10 años, el resultado ha sido nulo, ¿no? Es decir, BAIC, la empresa propiedad de la ciudad de Pekín, dice, órale, está bien, consolidemos, yo me compro a SAIC, que es mi competencia de Shanghái, y el partido y el alcalde de Shanghái y el CEO de SAIC, etcétera, dice, acércate a Shanghái y vas a ver cómo te va. Esta empresa es mía y de Shanghái y por acá no pasarán, ¿no? Entonces, simplemente para decirles, todo esto suena muy fácil y uno se imagina que Xi Jinping decide por dedazo y se cumple en 15 minutos. No es así, es un proceso de debate, discusión, etcétera, etcétera. Pero esto es importantísimo, yo les diría, para los partidos políticos de América Latina y el Caribe, y concretamente en México. Nosotros estamos acá defendiendo a 2 empresas públicas, ¿no? Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. En algunos casos pareciera ser crecientemente indefendibles, porque pues ha sido la gallina de los huevos de oro y se han robado pues hasta las últimas plumas. Pues claro, después de 70 años, 80 años, pues queda poco.
tenemos que ser un poco menos tímidos en los partidos políticos y volver a discutir temas de propiedad. El tema del sector público me parece valioso de recuperar y ver qué de esto se puede recuperar en América Latina. Podemos imaginarnos que la ciudad de Querétaro produzca autos y en Chihuahua se produzcan semiconductores, propiedad pública. ¿Es algo así imaginable en América Latina por partidos de izquierda, ¿no? ¿O no? ¿No? 40 años de neoliberalismo ya nos borraron cualquier imaginación posible, ¿no? Sí. Oye, Enrique, ahorita estabas comentando un poco las mediaciones que tiene que haber y la competencia que hay entre ciudades y empresas públicas. Y esto me recordó que desde hace muchos años hay propaganda negra muy fuerte en relación a la falta de democracia en China. Dicen, es que en China no hay nada de democracia. Xi Jinping decide todo, el Partido Comunista es vertical, etcétera, ¿no? Hasta donde tengo entendido, la democracia china tiene un factor en común con la norteamericana, es indirecta. Ellos eligen a nivel que se llaman distritos a quienes van a estar integrando las representaciones en el partido de manera local, y luego estas personas a su vez van eligiendo los siguientes niveles de representación hasta llegar a la Asamblea Nacional y luego el Comité Central y estas instancias. ¿Qué puedes decirnos tú como experto, tu opinión acerca de la democracia en China? Entiendo, quiero aclararlo, que no podemos hacer una comparación mecánica de la tradición europea, gringa, de la visión que tienen y el modelo que nos han impuesto de democracia a los demás países, porque en China hay otra tradición, pero ¿cómo está la participación de la gente y qué tan a gusto, hasta donde tú sabes, se sienten los chinos con ese proceso de participación y con esa capacidad o nivel que tienen en la toma de decisiones? Acá luego estamos muy contentos porque podemos votar por presidente, por diputados, etcétera, pero cuando sucede algo como lo que acaba de suceder en la Ciudad de México, que imponen en una empresa pública importante a un connotado delincuente priista, no hay forma de decirles nada, ni de casi retobarles a las personas que hemos elegido. Entonces, en ese sentido, también después del voto estamos bastante indefensos. Pero bueno, ¿cómo valoras tú desde tu perspectiva, por un lado, la democracia o eso que hay en China y qué tan a gusto se sentirán ellos con ese nivel de participación y toma de decisiones? Mira, a ver, no es un tema en el que yo me hubiera especializado en las últimas décadas, me he especializado más en temas socioeconómicos. Yo ahí a los interesados invitaría mucho a revisar, por ejemplo, los muy valiosos escritos de mi querido colega y amigo que acaba de fallecer, el embajador Eugenio Anguiano Rojo, ¿no? Tiene varios escritos también en el Colegio de México, entre otros, en los cuadernos de trabajo del Sechimex, tiene varios escritos muy valiosos, profundos, críticos sobre el sistema político chino, pero de nuevo, uno puede ser un buen crítico o aplaudir si uno quiere, conociendo las estructuras políticas históricas. Empezar ex ante a decir, no, los chinos no son democráticos, por eso, bueno, pues si ya sabes tu resultado y tu conclusión, pues ¿para qué tenemos un debate, ¿no? Entonces, reitero, pues invito a revisar a detalle, con referencias, estructuras políticas, históricas de dónde surgen, etcétera, ¿no? China es constitucionalmente, capítulo 1 de la Constitución china, es un sistema político liderado por el Partido Comunista de China, ¿no? Para no irnos por las ramas. No es una democracia parlamentaria, no es una democracia presidencial, ¿no? Bienvenido, por eso insisto en el tema de una competencia sistémica, ¿no? El sector público en China, el Partido Comunista de China como líder del
sistema político chino. Así es como funciona la China desde 1949 hasta el 2025. Ojo, en los escritos de estos autores, con múltiples referencias, etcétera, yo les diría, a ver, el Partido Comunista de China no es un changarro cualquiera, ¿no? Tiene 105 millones de miembros. Claro, 105 sobre 1.400, pues da 7-8%, pero 105 se acerca a la población de México, ¿no? Dentro del Partido Comunista de China existen debates, discusiones, ciertos niveles de democracia. Hay un legislativo, hay debates vía WeChat, vía instituciones, etcétera, etcétera. Ojo, como en cualquier partido, demócrata, cristiano, de derecha o de izquierda, si el partido decide la decisión que fuera, ¿no? Creemos en esta religión. Oiga, pero yo creo en otra. Híjole, pues el partido ya decidió, pues a la tercera, ¿sabes qué? Amigo, adiós, ¿no? No es la Unión Soviética de los 50s y de los 60s, pero eso la implicación tiene, pues bueno, el partido tiene ciertas estructuras de decisión que no son como mucha gente cree que los van a mandar a no sé qué lugar, etcétera. Eso difícilmente, ¿no? Entonces, bueno, hay una decisión. Este es el sistema político de la China actual. ¿Puede cambiar? Sí, ha cambiado en las últimas décadas y desde 1949 y antes del 49, por supuesto, ¿no? Me parece que en general la respuesta de la población ha sido muy positiva en cuanto a que China ha logrado, y el Partido Comunista de China ha logrado responder a necesidades materiales, y no solo materiales, sino que ha logrado un incremento del nivel de vida. Mi primer viaje fue a finales de los 90 del siglo pasado. Bueno, pues en esa época todavía se discutían temas de comida, de vestimenta, etcétera. Hoy en la clase media china, que es creciente, se habla de qué auto vas a tener, a dónde te vas a ir de vacaciones, ya la vestimenta y la comida, por supuesto que se da como un hecho, etcétera. Es un cambio socioeconómico notable. ¿Podrá el partido seguir ofreciendo estos incrementos en las próximas 30 años, 3 décadas, etcétera? Difícilmente. Entonces, bueno, bienvenidos a un debate doméstico interno. Ojo, igual que se da en México, en Estados Unidos, en la Unión Europea, donde existen expectativas de seguir creciendo como en las últimas décadas, y eso, pues no hay que conocer a Georgescu Rögen y el debate sobre la entropía, etcétera, pues eso es energéticamente imposible, ¿no? Pero bienvenidos a un debate. Se imaginarán, hay críticos a esta propuesta de sistema político, de sistema económico incluso, pero me parece que cuenta con un sustrato y una base positiva muy importante. Y no olvidémonos que como en Estados Unidos también existe un nacionalismo, en Estados Unidos también existe en China, ¿no? En los debates con Estados Unidos, con terceros países, pues quién es este señor Trump que nos va a andar imponiendo que pues que el señor pues que se encargue de su país, si tiene problemas con el fentanilo, pues que se haga responsable de la demanda en su país, que haga su sistema productivo más competitivo, etcétera, y que no nos venga a molestar a nosotros, ¿no? Entonces, existe todo eso en China también, ¿no? Yo quería comentar a partir de lo que comenta Enrique, que es muy interesante el tema de la planeación. Es muy interesante contrastarlo con América Latina porque en China las planeaciones son pensando en horizontes temporales que no estamos acostumbrados en América Latina. Por ejemplo, en América Latina se hacen planes de desarrollo industrial, semiconductores, etcétera, 5 años, 6 años, y luego los planes no se da continuidad, y cada vez que entra un nuevo gobierno,
parecería que se empieza otra vez de cero. Y entonces la continuidad, digamos, y el seguimiento de los planes se ve muy comprometida precisamente por el cambio, digamos, de los equipos que entran, que salen, y así sucesivamente. Y en China me parece que es un tema súper interesante, que allá se hacen planes de largo plazo porque saben que van a tener estabilidad. Entonces me gustaría un poquito que se pudiera ahondar más en esa parte de cómo se planifica en China, cómo se planifica, digamos, considerando horizontes prospectivos, porque esa parte me parece que es muy importante. Ellos están acostumbrados a estudiar el futuro y hacer proyecciones y más o menos imaginar los diferentes escenarios, y todos los escenarios los tienen contemplados, ¿no? Entonces, sí me gustaría en esa parte escuchar un poco más en esa capacidad que tienen los chinos de hacer planes, digamos, de largo plazo, y también su flexibilidad, porque si bien China es un país que no sería una democracia en el sentido occidental del término, sí es un país que tiene una gran flexibilidad institucional y que les permite adaptarse a los cambios. Entonces me gustaría que pudieras ahondar en esas dos cuestiones. Mira, yo diría, a ver, primero es importante recordar, a ver, no caer en una visión romántica de China, ¿no? Es que en China todo se hace bien y nosotros somos una bola de inútiles. Me parece que eso no es así. Según el propio presidente Xi Jinping, lleva más de 5 o 6 años haciendo campañas anticorrupción, es decir, en China existe corrupción, ¿no? Pues existe en México, existe en cualquier lado, también en China, ¿no? Para no caer en una visión, yo les diría, poco realista, ¿no? Uno, existen ineficiencias también, ¿no? En este proceso. Imagínense, estamos hablando de un continente chino que desde hace más de 40, casi ya 50 años, está un proceso de reformas y apertura, ¿no? En mi libro encontrarán cantidad de detalles sobre este proceso que desde una perspectiva externa, latinoamericana, no china, ¿no? Pues resulta apasionante e impresionante. Uno dice, bueno, pues, y este partido, y este señor, y esto, pues cuando descansan, ya, oye, ya lograste sacar 800 millones de la pobreza, pues descansa 10 años, y no, acá no se descansa, ¿no? La modernización y las nuevas fuerzas productivas y la robotización y el sector agrícola y alta calidad e instituciones de alta calidad y la cooperación de alta calidad. Uno dice, qué bárbaros, ¿no? Es una movilización constante del doble de la población de América Latina y el Caribe, imagínense, se dice fácil, ¿no? En donde camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ¿no? El tema de la planeación, yo diría, es un tema que permite diálogos, aprendizajes dentro del sector público, diferentes instancias del sector público con el privado, con empresas transnacionales, no siempre fáciles, ¿no? En el corto, mediano y largo plazo. Mi impresión creciente es que, por ejemplo, los famosos planes quinquenales desde los 50, ¿no? Han perdido creciente importancia, siguen siendo parámetros de largo plazo, pero existen 2 sesiones anuales en marzo de cada año que son fundamentales para anualmente. No me voy a esperar a 5 años, ¿qué crees? Se robaron todos los recursos de las baterías eléctricas, se lo llevaron a México y no dejaron nada en Shenzhen. Pues eso no te tienes que esperar 5 años, eso se ve periódicamente en un proceso de competencia, de evaluación, de discusión, y pues no vaya a ser, pues ¿sabes qué? La nueva forma de energía es el hidrógeno. No, pero dijimos hace 4 años que van a ser las baterías eléctricas y acá nos estamos esperando un año más para que hagan el nuevo plan quinquenal. Eso no es así, es un proceso de debate, de discusión, donde
donde hay éxitos y en todo proceso de competencia hay perdedores, hay empresas que le apuestan a ciertas tecnologías, a ciertos sectores, a cadenas globales de valor. ¿Y qué crees? Pues no funcionaron, ¿no? No funcionaron en la competencia con el sector doméstico en China y olvídate internacionalmente, ¿no? Entonces, es un proceso, el tema de la planeación, programación, no es una abstracción, ¿no? Yo recuerdo en los debates en los que participé hace décadas, ¿no? Debates ahí con Jan Kirkpatrick y Thatcher y muchos otros debates en torno al mercado versus economías, sistemas que prometen cierta planeación, ¿no? Y bueno, pues es un debate interesantísimo, etcétera. Las empresas, sorpresas da la vida, pues no viven de decisiones que toman cada 10 segundos, pues sino que compran equipo a 30 años, y entonces también planean, también programan, etcétera. Pero yo les diría, en este caso, es una visión muy pragmática, políticamente, conceptualmente incluso, ¿no? Uno a veces se pregunta, bueno, pues dice el presidente Xi Jinping ser parte, miembro de un partido marxista, leninista con base en el pensamiento de Mao Zedong, que uno dice, híjoles, ¿y qué tanto sabrá del marxismo, etcétera? Yo diría, es una perspectiva. Todo el liderazgo chino del Partido Comunista Chino son ingenieros. No hay ningún economista, no hay ningún filósofo, no hay ningún abogado, ¿no? Son pragmáticos para decir, oye, a ver, ¿cómo hago la línea férrea de Shanghái a Beijing? Pues es una línea recta, pues cómo no, pero ahí hay un bosque y le voy a dar una vuelta, y hay una ciudad y le doy otra vuelta, y acá le doy una tercera. No, pues muevo el bosque para donde sea, nótese, y muevo la ciudad para donde sea. Entonces es una visión que en algunos casos puede ser muy violenta, ¿no? Pero es una visión también muy pragmática, ¿no? Entonces, conceptualmente, con respecto a planeaciones, etcétera, esto exige un diálogo, un debate continuo en el corto, mediano, largo plazo con diferentes sectores, empresas, etcétera, etcétera, que desde una perspectiva externa a uno le puede parecer poco coherente. Oye, pues, ¿qué es lo que quieres en el largo plazo? Esto que no entiendo la discusión. Este pragmatismo en algunos casos asusta, pero permite políticas y propuestas sorprendentes. Lo dejo así, ¿no? Bueno que abordas esta parte de la formación de quienes ejercen el liderazgo político, económico en China, porque este éxito económico, este crecimiento económico, suele reportarse, hace rato se mencionaba el Producto Interno Bruto, como promedios. Pero ¿qué hay de la redistribución del ingreso? Es sacar a 400 millones de personas de la pobreza es sin duda alguna un triunfo. Pero un mercado que tiene cuando menos, hasta donde entiendo, 800 millones de trabajadores, ¿qué capacidad de obtener satisfactores? Y el otro sector que no está en la parte de la costa, la parte más oriental del territorio, entiendo que es la que está mejor económicamente y más desarrollada, pero hay un territorio muy grande que está menos integrado. Entonces, ¿cómo se ve la distribución del ingreso y de los satisfactores en general en la sociedad china en la actualidad? Mira, yo te diría, Héctor, a ver, el incremento de la calidad de vida en China en los últimos 30, 40 años es indudable. Eso no lo dice solo el Partido Comunista de China, sino que lo dice el Banco Mundial, ¿no? China como China, 1.400 millones de habitantes,
grandes, ¿no? Hay una nueva clase media china muy poderosa, 300, 400 millones de habitantes. Se dice fácil, es casi 2/3 partes de la población de América Latina y el Caribe, ¿no? El haber sacado 600, 700 millones de habitantes de los niveles de pobreza absoluta, no estamos hablando de pobreza relativa, pues yo diría es un éxito de la humanidad, ¿no? Acá no importa si uno es del PRIAN, de izquierda, de los legionarios, de qué sé yo. Oye, pues ¿qué hicieron estos amigos que no estamos haciendo nosotros? Según la CEPAL, nos cuesta en las últimas décadas de reducir la pobreza absoluta, ¿no? Pues ¿qué están haciendo que no estamos haciendo nosotros? No tenemos que ser maoístas, leninistas, sino que yo diría pues ser bastante pragmáticos al respecto. Yo les recuerdo, cuando empezamos, en el 2000, antes de los 2000, sobre el análisis de China y América Latina, claro, ahí venía, si recuerdan, la queja mexicana y latinoamericana y de otros países, es que los chinos están compitiendo con salarios bajos y entonces hay acá un proceso de dumping, etcétera, etcétera. Sorpresas da la vida. Ahora nos podría voltear la tortilla China y decir, oye, pues es que ahora México y América Latina tienen salarios más bajos que China y entonces México está haciendo dumping, etcétera. Esto es real, los salarios reales en China, no solo los manufactureros, han aumentado dramáticamente en términos cualitativos y en términos cuantitativos. Ojo, lo verán en el libro que me permito ahí hacer referencia. Uno diría, el nivel de riqueza medido en Producto Interno Bruto, que tiene sus dificultades, ha aumentado dramáticamente en los últimos 40 años. Ojo, en forma crecientemente desigual. Eso es, a diferencia, yo les diría, de buena parte de América Latina y particularmente en México, donde el Producto Interno Bruto en los últimos 20 o 30 años prácticamente no ha aumentado, o ha aumentado muy poquito, 1 o 2% anual, y en forma dramáticamente desigual. Eso es, yo les diría, el peor de los escenarios. El escenario chino es aumentado el Producto Interno Bruto, ojo, hay una cantidad de multimillonarios, Jack Ma y una cantidad de otra gente, pero también en el Tíbet y en Zhejiang y en otros lugares el nivel de vida ha aumentado. Se trata entonces, China, yo les diría, es un tema relevante en el desarrollo económico, de crecimiento económico y muchas otras cosas, pero también en términos sociales, en términos de innovación, en términos, nadie lo hubiera pensado hace 20 o 30 años, que China compitiera tecnológicamente con Japón, la Unión Europea, Estados Unidos y Corea, como líder en algunos casos, en otros no es el líder, ¿no? Como líder en la innovación tecnológica, ¿no? Hace 20 o 30 años uno hubiera dicho, no, eso es imposible, ¿no? Entonces, en fin, es un caso que requiere de dedicación por parte de partidos políticos y muchos otros, que no se ha hecho, ¿no? En el 2021 fueron los 100 años del Partido Comunista de China y recuerdo las misivas y escritos de los partidos de izquierda de América Latina y de México, pues no sabían ni siquiera qué escribirles, ¿no? Felicidades, les deseamos 100 años más, ¿no? Y uno diría, oye, pero ¿cuál es el diálogo? ¿Qué es lo que están buscando intentar? En fin, en términos propositivos y positivos, hay que dedicarnos a China. No es un país más de A a Z. Pues ya casi estamos por acabar, pero bueno, a mí una última pregunta que a mí me gustaría hacer tiene que ver con la agenda binacional que México podría impulsar con China, considerando el contexto actual de aranceles, el proceso de Donald Trump, digamos, de estar negociando otra vez con Xi Jinping, ya, digamos,
parece que se está echando para atrás, los aranceles del 150%, ahora los quiere reducir, entonces hay ese proceso. Entonces, en este contexto geopolítico y, digamos, de transformaciones globales, más o menos, ¿cuáles líneas debería de tener, por decirlo así, una agenda binacional México-China? También considerando que partimos de una profunda ignorancia sobre lo que pasa en China, los empresarios no tienen ni idea de cómo funciona el mercado chino, digamos, sí hay una cuestión de muchísima ignorancia de parte de nuestro país hacia China, y en ese contexto diríamos, ¿por dónde empezar una agenda binacional? Mira, acabamos en diciembre del 2024 de escribir un documento, 35 páginas, 27 propuestas, con Eugenio Anguiano Roj y Liliana Arzofska, colega del Colegio de México, un documento sobre aspectos para una agenda bilateral México-China. El subtítulo es Nuevas relaciones triangulares. No tengo tiempo, pero en el libro que me permito promocionar con ustedes viene toda una discusión sobre este concepto de nuevas relaciones triangulares, en donde yo les diría, en breve, estamos ante la confrontación sistémica Estados Unidos-China, y uno de los desafíos, retos, es, bueno, pues ¿qué hacen terceras regiones, América Latina, África o países, México, Vietnam, Alemania, ante esta confrontación? Y sorpresas de la vida, pues se requiere de una agenda muy pragmática sobre cientos de países, ¿no? Cientos de países, cientos de temas, institutos Confucio, la 6G, comercio, inversiones, infraestructura, financiamiento, etcétera. México, hoy por hoy, vean la agenda que nos permitimos proponer, pues ha sido muy tímido al respecto. Los partidos políticos, presidencia, en los últimos 40 años, por cierto, no en este o en el anterior sexenio, los partidos políticos, las élites académicas, empresariales, políticas, pues no está, el tema de China no está en su visor, ¿no? Y pareciera, en algunos sectores, pareciera que existiera la posibilidad de Estados Unidos o China. El concepto de nuevas relaciones triangulares exige Estados Unidos y China. No está a debate la importancia de Estados Unidos para México. 3,000 kilómetros de frontera, migración, 50 temas relevantes, no todos positivos, pero ahí están en la agenda. Igual China es crítico y fundamental, y ahí no hemos hecho nuestra tarea, ¿no? En el tema, yo les diría que de coyuntura, hoy, mañana martes, 13 de febrero, por cierto, va a ser el tercer foro ministerial CELAC China, Cumbre de Estados de América Latina. Va a ser un evento de la mayor trascendencia para América Latina y para México, en donde China presenta, yo les diría, un portafolio de cientos de opciones. Yo siempre digo con un poco de sarcasmo, puede ser un partido internacional de ping-pong, si quieren, o una central nuclear, ¿no? Y en medio tienes transferencia de tecnología, zonas económicas especiales, cientos de temas. ¿Qué quieres hacer México con China, además de quejarte, ¿no? ¿Cuál es tu agenda, no? No hemos cumplido con eso, y mientras no cumplamos con eso, nos va a costar muy caro como país, y nos va a costar muy caro con Estados Unidos, porque Estados Unidos constantemente nos va a chantajear. Si tienes institutos Confucio, si tienes hidroeléctricas, si tienes inversiones chinas, ojo, no quiero ver a China ni pintada. Y como no tenemos una estrategia, pues siempre damos nuestra manita a doblar. Me parece que eso nos hace muy débiles al respecto, ¿no? Enrique, nos has estado apabullendo con abriéndonos el horizonte. Sí, tiene un poco de vértigo en algunos momentos, pero déjame entonces la revancha, pidiéndote que hagas el máximo esfuerzo de unos 3-4 minutos, nos des algún comentario sobre esta actitud
más de iniciativa o agresiva de China, que está financiando puertos, casi todo alrededor de África, está iniciándolo también, hasta donde entiendo, acá en América Latina. Y la otra parte es el factor militar. El occidente europeo y Estados Unidos, a veces medio insinuado, a veces bastante directo, dicen después de esta confrontación económica con China, vamos a ir a las armas. Como si los chinos estuvieran desarmados. Cada vez se sabe más de que el asunto no es así y de que tienen ya algunas bases, entiendo que 2 o 3, no sé si sean más, en algunas otras regiones del mundo, o sea, no solamente en su territorio, pero este asunto de cofinanciar o financiar puertos les da posiciones estratégicas que para esto de la geopolítica que está tan de moda, pues puede ser muy relevante. ¿Qué nos podrías comentar de estas cuestiones? Mira, yo te diría simplemente que hay que acostumbrarnos a saber, pues que las empresas chinas están haciendo innovaciones tecnológicas, cientos y miles de empresas. Habrá que ampliar un poco nuestro espectro de conocimiento y no solo quedarnos con el wow, ¿no? China está teniendo una profundísima relación con docenas de países de América Latina, Argentina, Ecuador, Brasil, menos con Paraguay, Guatemala, más con México. En fin, bienvenidos a una creciente presencia en todos los ámbitos, pues está renovando la línea 1 del metro acá en la Ciudad de México, para no irnos al puerto de Chancay en Lima, pues es el metro que usamos todos los días, ¿no? Dice Made in China, ¿no? Y van a renovar el resto de las líneas en la Ciudad de México. Entonces, China ha realizado más de 40 proyectos de infraestructura de China en México, ¿no? Entonces, tenemos que ampliar, reconocer como élites, como partidos, como académicos, como población, tenemos que reconocer la creciente presencia china. Eso no significa que uno esté a favor o en contra, pero simplemente ser realista. Si uno no conoce eso, pues entonces uno juega con la idea. ¿Y qué pasa si le decimos hoy viernes a China, no te quiero ver el lunes? Pues no te quiero ver en dónde, pues estaríamos caminando descalzos, sin chones, sin metros, sin telecomunicaciones, etcétera. Eso es poco realista y refleja ignorancia. La presencia china militar en América Latina todavía es muy, muy reducida, ¿no? Particularmente si se compara con la presencia estadounidense, europea y de otros países, ¿no? Empiezan a haber encuentros, intercambios, compras de material, sobre todo con Venezuela, sino prácticamente con ningún otro país. Ojo, esto va a aumentar, ¿no? La Cancillería china, nótese el sarcasmo y mete el dedo en la herida, ¿no? La Cancillería china hoy hablaba preparando el ambiente, la plaza, diría uno, para el foro CELAC China de mañana. América Latina no es patio trasero de nadie. Y nunca habló de ningún país, ¿no? Dirá alguno, y como de quién está hablando, ¿verdad? Entonces, eso significa que China pues, no solo va a vender puertos y aeropuertos, sino que si es necesario una base militar y pondrá satélites y pondrá, pues como lo han hecho otros países en América Latina, punto, nada más. Habrá que acostumbrarnos a ellos. Si no nos acostumbramos y seguimos con el wow, ¿cómo es posible? Eso nos va a costar mucho, ¿no? Pero hoy yo les diría, según colegas de la red ALC China, la presencia militar china en América Latina no es significativa, ¿no? Pues muchísimas gracias, estimado Enrique. Estuvo súper interesante, digamos, este diálogo contigo, muy interesante los temas que apuntas, realmente fue muy esclarecedor.
También es muy interesante, digamos, lo que nos comentas acerca de los trabajos que has estado publicando. Reitero, digamos, a los compañeros que nos han estado mirando, que revisen en internet el material que han estado produciendo en el Centro de Estudios México-China, de ahí, de este centro que coordinas en la UNAM, en la Facultad de Economía, y también que estén pendientes de los trabajos que se van a presentar en un seminario, el séptimo seminario internacional de la Red América Latina y el Caribe y China. Se va a realizar 26, 27 y 28 de mayo. Y bueno, que estén, digamos, al pendientes, porque se ve que van a ser trabajos de muy alto nivel para seguir, digamos, profundizando nuestro conocimiento sobre China y sobre la relación China, América Latina y el Caribe. Y bueno, agradecemos muchísimo tu presencia aquí con nosotros. Muchas gracias, Héctor, y muchas gracias, Josafat, ¿no? Gracias, Enrique, gracias, Josafat, y gracias a todas las personas que nos hicieron el favor de estar conectados con nosotros en este video.